¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, buen día. Te saluda con gusto el pastor Gerson González y estamos agradecidos de poder esta mañana seguir adelante en revisar la forma como el Señor nos restaura, pero a la vez el Señor quiere utilizarnos como restauradores. Todos hemos leído en alguna ocasión o en más de una ocasión, yo espero, Génesis 1, 26 al 28. Donde la Biblia nos recuerda que Dios es el creador de la raza humana. Como creyentes de las Escrituras, negamos rotundamente y nos negamos a la teoría de la evolución. De hecho, yo necesitaría más fe para creer que vengo del mono que para creer que simplemente Dios me creó con el poder de su palabra. Si la teoría de la evolución fuese verdad o fuese cierta, entonces el hombre no hubiese quedado por miles de años como es, seguiría evolucionando en otras especies. Pero la Biblia es rotunda cuando nos dice que Dios nos creó a su imagen. Así que vemos la necesidad que el hombre tiene en el sentido más amplio del término de poder identificar a su creador. Dios sabía que aunque Adán y Eva eran personas perfectas y vivían en un mundo perfecto, el Edén era un mundo perfecto, esa relación con Dios era algo hermoso. Ellos vivían realmente en una relación perfecta con Dios, no podían resolver la vida por sí mismos. Ellos no podían vivir sin el consejo de Dios. Así que Dios tuvo que explicarles quiénes eran y qué debían hacer con sus vidas y qué debían hacer con su entorno. Por lo tanto, la necesidad de ayuda de Adán y de Eva no fue el resultado de la entrada del pecado en el mundo. Ellos necesitaron la ayuda de Dios simplemente porque eran seres humanos. Ser humano es necesitar ayuda fuera de uno mismo para entender y poder vivir la vida. El hombre que dice que hay que cavar dentro de sí mismo para poder solucionar los grandes problemas, omite que dentro de nosotros mismos encontramos el pecado original. Encontramos esta naturaleza pecaminosa y caída que no nos deja tomar buenas decisiones, que obstruye nuestros sentidos adecuados, lógicos, racionales para poder entender todas las cosas. Así que Adán y Eva tenían esta necesidad porque había tres cosas que los separaba del resto de la creación. Y yo quisiera que pensáramos en eso. Número uno, como dice Paul Tripp, porque fueron creados por Dios para ser receptores de la revelación. Número dos, porque fueron creados por Dios para ser intérpretes. Y número tres, porque fueron creados por Dios para ser adoradores. ¿Puedes entenderlo? Tanto Adán y Eva como nosotros el día de hoy fuimos creados como receptores, como intérpretes y como adoradores. Todos interpretamos activamente la vida y todos compartimos nuestras propias interpretaciones con otros. Ninguno vive la vida basándose en los hechos, sino en nuestra interpretación de los hechos. Por tanto, ser humano es necesitar la verdad fuera de nosotros para dar sentido a la vida. La primera instancia de ayuda no fue de persona a persona, sino del maravilloso Dios consejero
explicándole la vida a las personas que Dios había creado a su imagen. Todos nosotros interpretamos constantemente la vida con un sentido de quiénes somos y qué se supone que debemos hacer. Y siempre estamos compartiendo nuestras interpretaciones con otras personas. Todos interpretamos, todos somos personas influyentes. Algunos a pequeña escala, otros a un poco más de escala, pero todos estamos influyendo a alguien con nuestras interpretaciones. Por eso debemos ser cuidadosos de la forma como estamos interpretando e influyendo a otros. Así que vayamos a Génesis 3, regresemos al jardín del Edén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿conoce Dios? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio de el huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En este pasaje ocurre algo muy dramático. Por primera vez en la historia, la humanidad ve la entrada de otra voz. ¿Puedes entender eso? Dios ha hablado, Dios creó el universo con su palabra, pero esta es la primera vez en la historia de la creación que un nuevo orador toma el mismo conjunto de hechos tratados por Dios en Génesis 1 y 2 y les da una interpretación muy diferente. Sí, Adán y Eva deciden creer la interpretación de este nuevo orador. Sería una estupidez seguir obedeciendo a Dios si alguien con una interpretación diferente nos ha dicho algo que suena agradable a nuestros oídos. Nuestros consejos están siempre estableciendo una agenda. Así que si rechazamos las palabras de Dios y seguimos las palabras de la serpiente, no pensaremos en Dios, sino que llegaremos a pensar en nosotros mismos o en la vida de la misma manera y no seguiremos haciendo las mismas cosas. Bueno, ¿cuáles son los principios que podemos extraer de este pasaje para desarrollar una comprensión bíblica del ministerio y del discipulado cristiano? Permíteme llegar a ello. Primero, los pensamientos, las charlas, las opiniones, los consejos y las relaciones siempre marcan la agenda. Aunque no seamos conscientes de ello, diariamente nos decidimos lo que debemos desear, lo que debemos pensar y lo que debemos hacer. Número 2, el consejo siempre es moral. Siempre define lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo sano y lo insano. Los consejos siempre dan un marco moral a nuestras decisiones, a nuestras situaciones y a nuestras relaciones. ¿Puedes pensar en esto? ¿Qué importante es? Número 3, deberíamos añorar
los días sencillos de Génesis 1, cuando todo lo que la gente pensaba, decía y hacía se basaba únicamente en la palabra de Dios. Sin embargo, vivimos en un mundo de mucha confusión, donde literalmente miles de voces nos hablan al mismo tiempo, cada uno interpretando la vida y cada una compitiendo por tu corazón y por el mío. Número 4, necesitamos la Escritura para cortar todo este tsunami de confusión y darle sentido a la vida. ¡Qué bendición! Hermanos, esto es una realidad. Necesitamos las Escrituras. Yo era apenas un adolescente en la secundaria cuando tuve la oportunidad de escuchar a uno de mis mejores maestros en Biblia en una reunión con pastores decir o cerrar su mensaje diciendo esto: necesitamos volver a las Escrituras. Más o menos unos 20 años después, yo ya estaba en el ministerio cristiano cuando volví a escuchar a este pastor 20 años después, y su mensaje era el mismo: necesitamos regresar a las Escrituras. Finalmente escuché posiblemente uno de sus últimos mensajes antes de que él fuera al retiro de su ministerio, y él estaba diciendo: ¿qué crees? Necesitamos volver a las Escrituras. Bueno, aquel día la serpiente habló. El segundo orador que Génesis nos presenta es la serpiente, y él desafió la verdad de Dios, y hemos estado hablando de esto por meses, pero necesitamos la Escritura para cortar la confusión y para darle sentido a la vida. Así que yo voy a orar por ti y por mí nuevamente, para que juntos podamos venir al río de Dios a través de su palabra. Un río que es capaz de lavarnos, de limpiarnos y de saturarnos de la mente de Cristo. Padre, agradezco esta mañana que una vez más podemos estar delante de ti y podemos reconocer la necesidad de regresar a las Escrituras. Aún nosotros que podemos estar convencidos o necesitados de la urgencia de tu palabra, aún nosotros necesitamos regresar a las Escrituras una y otra vez. Permítenos hacerlo para tu gloria y para tu honra. Y si hay alguien aquí, Señor, escuchando este episodio que no tiene amor por tu palabra, entonces yo te pido que lo salves, y que en esa salvación que tú extiendes por un mundo perdido, tú le des un amor por tu palabra. Y si lo hemos perdido, restáuralo en nosotros, por favor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos, y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.